Hubo muchas oportunidades de contratación en el pequeño pueblo donde vivía, así que cuando a nuestra empresa le pidieron demoler todo el interior no de una, sino de 2 casas en el pueblo, estábamos encantados de aceptar el trabajo. Yo estaba más feliz que la mayoría porque significaba que mi viaje al trabajo era prácticamente inexistente, ya que vivía justo al lado de la carretera. También me dio la oportunidad de finalmente ver cómo lucían algunas de las otras casas en mi bloque en comparación con la mía. Sin embargo, el trabajo rápidamente pasó de ser lo que parecía una buena oportunidad a un espectáculo de horror casi tan pronto como comenzamos. Fue nuestro primer día en el sitio, y mi jefe y yo estábamos haciendo una inspección por nosotros mismos para poder establecer un buen plan de flujo. Mientras recorríamos el primer piso y nos dirigíamos al segundo, mi jefe me detuvo y me preguntó si había escuchado algo. Le dije que no, pero él seguía mirando a su alrededor como si realmente hubiera escuchado algo. Después de 1 minuto, continuamos con nuestra inspección, y para cuando terminamos, mi jefe prácticamente estaba corriendo fuera de la casa. Le pregunté qué pasaba y él dijo que sentía como si algo estuviera mal en esa casa. Caminamos hasta la casa de al lado y comenzamos nuestra inspección de esa, pero por lo que pude ver, no había nada malo con esa propiedad. Al día siguiente llegué al sitio de trabajo y me sorprendió cuando uno de mis compañeros de trabajo dijo que íbamos a estar demoliendo la primera casa solos, mientras que nuestro jefe y algunos otros trabajadores trabajaban en la segunda casa. Supuse que era simplemente porque a nuestro jefe le pareció extraño cuando la revisamos y simplemente lo ignoré como algo sin importancia. Pero tan pronto como entré por la puerta principal, supe que algo no estaba bien. Era como si me costara respirar al principio, y aunque solo hacían 29 grados afuera, sentía que empezaba a sudar. Sacudí la sensación y me puse a trabajar porque necesitaba hacer el trabajo y ganar mi salario, pero cada par de minutos tenía que salir afuera para tomar aire fresco. El descanso para almorzar llegó, y fue agradable salir del edificio por un rato, pero una vez que terminó y volví a entrar en la casa, una sensación de temor me invadió. Finalmente decidí preguntarle a mi compañero de trabajo si se sentía raro cada vez que entrábamos en la casa, y esperaba que me mirara como si estuviera loco, pero sorprendentemente, dijo que sentía como si algo lo estuviera observando. Hablamos 1 minuto sobre lo extraño que era que ambos sintiéramos que había algo mal con la casa, pero nuestra conversación se interrumpió cuando escuchamos un fuerte golpe arriba de nosotros. Ambos miramos hacia arriba, dándonos cuenta de que el ruido venía del segundo piso, y a regañadientes me ofrecí como voluntario para revisar. Subí las escaleras con mi masa como protección y lentamente me dirigí hacia la habitación que estaría justo encima de donde estábamos parados. Pero aparte de una mesita de noche polvorienta no había nada allí. Llamé diciendo que no había nadie allí, pero mientras miraba alrededor de la habitación, noté que había algunas escamas de pintura en el suelo cerca de una de las paredes. Miré hacia arriba y vi que en la pared había una pequeña abolladura, como si algo o alguien la hubiera golpeado. No puedo estar seguro de si ese fue el origen del ruido que escuchamos, pero en ese momento fue mi mejor suposición. Me acerqué a esa marca en la pared y mientras lo hacía, sentía que mi corazón empezaba a latir más rápido. Puse mi mano contra ella mientras mi compañero de trabajo entraba en la habitación, y ambos decidimos que podríamos igualmente derribar esa pared primero mientras estábamos allí. Tal vez abrir más la habitación la haría sentir menos espeluznante. Estábamos equivocados. Ambos golpeamos la pared unas cuantas veces con nuestros martillos, pero nos detuvimos cuando notamos un solo fragmento de algo caer al suelo, que definitivamente no era cartón yeso. Me acerqué, y antes de tocarlo, mi compañero de trabajo gritó a todo pulmón, y prácticamente retrocedió señalando la pared. Me levanté y me quedé en shock al ver una pequeña porción de un esqueleto decrépito sentado en la pared. Los dos salimos corriendo de la casa lo más rápido que pudimos, y llamamos a nuestro jefe seguido de las autoridades, y les explicamos lo que habíamos encontrado. La policía vino y revisó la casa antes de decirnos que no podíamos terminar de demolerla hasta que tuvieran todo resuelto. Después de hablar con mi jefe una semana después, dijo que los oficiales encontraron 5 cuerpos diferentes escondidos en las paredes de la casa, y él jura que fueron la causa de esa presencia espeluznante que todos sentimos.
Tenía 13 años y una de mis partes favoritas del día era mi paseo después de la cena con mi perro Braulio. Por lo general, era muy divertido porque mis amigos Juan y Axel vendrían conmigo y todos pasaríamos el rato y correríamos un poco de la energía post-comida que siempre teníamos. No había mucho que hacer en nuestro pueblo, así que generalmente solo caminábamos o jugábamos fútbol en uno de nuestros patios traseros, pero de vez en cuando nos gustaba dar un paseo hasta el arroyo para pasar el rato y saltar piedras y cosas así. Lo único era que para llegar al arroyo, teníamos que atravesar un gran campo de maíz que pertenecía al pueblo. Nunca nos sentimos mal por atravesarlo para llegar al bosque, porque no era como si estuviéramos caminando en la propiedad de alguien más. Sin embargo, después de ese día, creo que todos decidimos de manera colectiva mantenernos alejados del campo. Estaba caminando por la carretera con Braulio, y cuando se detuvo a oler uno de los árboles a lo largo del lado de la carretera, Axel vino corriendo hacia mí y dijo que Juan ya estaba en el arroyo y que deberíamos encontrarnos con él allí. Le pregunté a Braulio si quería nadar esta noche, y su cola empezó a moverse locamente, estaba tan emocionado. Todos nos dirigimos hacia abajo por la carretera y hacia el campo de maíz. Normalmente, cuando podíamos atravesarlo, no teníamos problemas y Braulio fue el primero en correr. Pero por alguna razón, esta vez se detuvo justo en el borde. Lo miré, preguntándome si algo estaba mal, pero Axel no pareció notarlo y siguió caminando. Una vez que estuvo fuera de vista, pareció que Braulio se preocupó por él, y de inmediato comenzó a correr a través del campo tras él. Corrí detrás de mi amigo y mi perro, pero cuando me encontré en medio del campo de maíz sin nadie a mi alrededor, no pude evitar sentir que no estaba a salvo. Comencé a mirar a mi alrededor mientras llamaba a Braulio, y afortunadamente vino corriendo hacia mí. Fue entonces cuando escuché a Axel gritar mi nombre. Seguí el sonido de su voz y me encontré con él antes de que los dos y mi perro decidieran continuar lentamente atravesando el campo. Si tuviéramos teléfonos celulares en ese entonces, probablemente le habría enviado un mensaje de texto a Juan y le habría dicho que nos encontrara en mi casa, pero teníamos que encontrarlo y decirle nosotros mismos, así que no podíamos simplemente dar la vuelta. Agarré fuertemente la correa de Braulio mientras seguimos avanzando a través del campo de maíz, pero cada par de pasos que dábamos, mi perro se detenía y miraba hacia un lado. Al principio pensamos que no era nada, pero la tercera vez que sucedió, tanto Axel como yo lo escuchamos gruñir. Braulio nunca gruñía, así que supe que algo estaba mal. De repente, escuché el sonido de las mazorcas de maíz en la distancia moviéndose como si alguien estuviera caminando a través de ellas y hacia nosotros. Juan, Axel y yo llamamos, pero no hubo respuesta. El sonido de los movimientos de maíz comenzó a acelerarse como si la persona se estuviera moviendo más rápido. Fue entonces cuando decidimos que era más seguro salir del campo y luego pedir ayuda. Todos comenzamos a correr de regreso por donde vinimos, y Braulio siguió de cerca, pero a medida que nos movíamos, todavía podíamos escuchar el sonido de quién o lo que nos estaba persiguiendo. De repente mi perro se soltó de mí, y en ese momento no estaba sosteniendo su correa lo suficientemente fuerte, y se deslizó de mi mano. Llamé por él mientras seguía corriendo, pero para cuando salimos del campo no estaba en ninguna parte. Me di la vuelta y continué llamándolo, pero al principio todo lo que escuché como respuesta fue una serie de gruñidos y ladridos. «¡Braulio!», grité una vez más, y afortunadamente esta vez vino corriendo. Agarré su correa antes de que Axel y yo corriéramos a casa y le explicáramos lo que había pasado. Mi papá vino con nosotros para caminar por el campo para asegurarnos de que Juan estuviera bien, y una vez que lo encontramos junto al arroyo, dijo que pensaba que alguien lo había seguido. Todos caminamos de regreso hacia mi casa para tomar un postre, pero en el camino de regreso a través del campo de maíz, notamos algo extraño. Había un pequeño trozo de tela ensangrentada en el suelo, y cuando llegamos a casa mi mamá preguntó por qué Braulio tenía sangre en su pelaje. Lo revisamos y mi papá pensó que debió haber mordido a quien sea que estuviera en el campo de maíz, lo que significa que alguien realmente nos estaba persiguiendo. Mis padres presentaron un informe policial por si alguien se presentaba sobre una mordedura de perro, pero nunca escuchamos nada al respecto nuevamente, y esa fue la última vez que atravesamos ese campo. El centro de Nuevo México alberga un pequeño pueblo con un nombre bastante inusual. Originalmente llamado Hot Springs,
El pueblo cambió su nombre en 1950, después de que un popular locutor de radio anunciara que transmitiría el episodio del 10º aniversario del programa desde el primer pueblo que se nombrara en honor a su programa de radio. Así que el 31 de marzo de 1950, Hot Springs cambió oficialmente su nombre a Truth or Consequences, y el episodio del 10º aniversario del programa se llevó a cabo allí la noche siguiente. Truth or Consequences, o T.or.C. como a veces se le llama, albergaba solo a 4.700 ciudadanos en ese entonces, y la población no ha aumentado significativamente desde entonces. Sin embargo, a partir de 1970, la población ha ido en aumento de manera constante. Sin embargo, entre los años 2000 y 2010, el pueblo experimentó su primer descenso poblacional en más de 40 años, con casi 1,000 personas mudándose a otro lugar. ¿Qué podría haber causado una caída tan drástica en la población? Bueno, podría tener algo que ver con un hombre llamado David Palmer Ruiz. Nacido el 6 de noviembre de 1939 en Bell, Nuevo México, David y su hermana mayor, Claudia, crecieron al cuidado de su abuelo paterno. Su padre era un alcohólico violento que a menudo visitaba a los niños bajo la influencia del alcohol. David recordaba una vez cuando su padre le dio el regalo de una revista para adultos que mostraba imágenes violentas. Naturalmente, David anhelaba la presencia de su ausente padre, y dado que la revista era uno de los pocos regalos que su padre le había dado, la apreciaba. El niño impresionable se fascinó con estas imágenes, y como cualquier niño de su edad, quería ser como su padre. La introducción de tales conceptos en la psicología de David fue devastadora para su desarrollo social, ya que encontraba imposible comunicar las ideas en su cabeza con sus compañeros de clase que asistían a la cercana Mountaineer High School. La torpeza social llevó a que David fuera intimidado por algunos de sus compañeros de clase, lo que exacerbó aún más sus problemas personales arraigados. Después de graduarse de la escuela secundaria, David se enlistó en el ejército de los Estados Unidos y trabajó como mecánico general en el Motor Pool antes de recibir una baja honorable. Durante este tiempo, David se casó y se divorció 4 veces, y aunque no está claro por qué ocurrió cada uno de estos divorcios, es evidente que tuvo grandes dificultades para mantener relaciones románticas. En los meses siguientes a su último y tal vez más desordenado divorcio, David Palmer Ruiz tuvo algo así como una crisis de mediana edad, y gastó más de $100,000 en un proyecto especial que llegaría a llamar la caja de juguetes. La caja de juguetes era un remolque de camión semi-modificado con un exterior blanco simple, pero por dentro era todo menos simple. Ruiz había gastado una gran parte de esos $100,000 en insonorizar completamente el remolque, así como en hacer que fuera casi impenetrable e inescapable. Luego gastó otra cantidad considerable en una antigua silla de ginecólogo, del tipo que usan los médicos especiales para determinar el bienestar y la salud de los órganos reproductivos de una mujer. La silla venía completa con soportes para las piernas, adiciones que David modificó para que fueran más como restricciones de piernas. En una pared del remolque, David montó un estante de herramientas, adornándolo con una variedad de látigos, cadenas, poleas, correas, abrazaderas, cuchillas quirúrgicas, sierras e incluso grilletes diseñados para mantener las piernas de una persona separadas. David también equipó el remolque con una serie de dispositivos de tortura, incluido un generador portátil que usaba para la tortura con electrochoques y diagramas detallados que mostraban métodos y técnicas para infligir la máxima cantidad de dolor. Pero quizás lo más perturbador de todo sobre la caja de juguetes es el hecho de que David había convertido prácticamente todo el techo en un espejo gigante. No solo quería torturar y violar a sus víctimas durante horas, sino que también quería que pudieran verlo suceder. Desde 1957 hasta 1999, se dice que David Palmer Ruiz secuestró, torturó y mató a hasta 60 mujeres y niñas diferentes, casi todas ellas residentes del condado de Sierra en Nuevo México. Las cosas que les hizo son francamente innombrables, y se sospecha que muchas de sus víctimas simplemente fallecieron como resultado de la brutal tortura mucho antes de que Ruiz tuviera la intención de matarlas. Confesó haber soltado perros sobre sus víctimas, drogarlas con cócteles de sedantes y alucinógenos para aumentar su terror, y luego someterlas a días de dolor y violación. Cuando se aburría de su presa, David inyectaba a sus víctimas una combinación de pentotal sódico y fenobarbital,
un cóctel amnésico diseñado para básicamente borrar sus recuerdos, y luego las llevaba a las montañas y las dejaba en el desierto antes de pasar a planear su próximo secuestro. Según David, hizo esto una y otra vez utilizando un modus operandi simple pero efectivo de visitar un bar cercano para drogar las bebidas de sus víctimas o hacerse pasar por un oficial de policía para arrestarlas falsamente. Esto funcionó una y otra vez. Y si su confesión es creíble, David Palmer Ruiz es probablemente el delincuente serial más prolífico en la historia de los Estados Unidos. Pero su reinado de terror se derrumbó cuando se encontró con una víctima que resultó ser mucho más resistente que la mayoría de las demás. Su nombre es Cynthia Vigil, y en marzo de 1999, Cynthia fue abordada por David en el estacionamiento del Blue Water Saloon, en la cercana ciudad de Elephant Butte. No estoy insinuando nada sobre Cynthia o las elecciones de su pasado, pero es muy probable que ella haya dicho que sí, cuando David le preguntó si dormiría con él por dinero, ya que no luchó ni se quejó cuando él anunció que era un oficial de policía encubierto y que estaba bajo arresto por solicitar ser una acompañante. David luego llevó a Cynthia al asiento trasero de su automóvil, donde ella debe haber asumido que él la llevaría a una comisaría de policía cercana. Entonces solo podemos imaginar su horror cuando se dio cuenta de que la estaban llevando a Truth or Consequences y a la caja de juguetes que estaba oculta a simple vista. Si Cynthia no comenzó a resistirse cuando vio el remolque, seguramente se asustó cuando puso sus ojos en los horrores que había dentro. Luego, ya sea usando algún tipo de sedante o por la fuerza bruta, Ruiz dejó inconsciente a Cynthia y comenzó a trabajar en atarla a la silla ginecológica modificada. Cuando Cynthia se despertó, escuchó el sonido de un grabador de cintas, reproduciendo un mensaje pregrabado. Era la voz de David Palmer Ruiz. «Hola, ¿estás cómoda ahora? Tengo tus muñecas y tobillos encadenados, amordazada, vendada, desorientada y asustada también, imagino. Perfectamente normal bajo las circunstancias. Pero por un tiempo al menos necesitas reunirte y escuchar esta cinta. Te voy a contar en detalle por qué te han secuestrado y qué te va a pasar. ¿Y cuánto tiempo estarás aquí?» El mensaje continuó, describiendo en detalle las horribles circunstancias en las que Cynthia se encontraba, cómo sería utilizada como esclava y sometida a torturas físicas y psicológicas. Ruiz incluso le explicó su método de hipnosis y lavado de cerebro para que no recordara nada de su experiencia después. Cynthia fue sometida a 3 días de tortura inimaginable antes de que, por un breve momento de descuido de su captor, tuviera la oportunidad de escapar. En un acto de valentía increíble, Cynthia logró liberarse y escapar, matando a una de sus captores en el proceso. Su valiente escape finalmente llevó al fin de la ola de terror de David Palmer Ruiz, y él y sus cómplices fueron arrestados y condenados. Sin embargo, su historia dejó cicatrices indelebles en las vidas de muchas personas, incluida Cynthia, quien nunca se recuperó por completo de su horrible experiencia. El juicio de David Palmer Ruiz fue largo y tumultuoso, pero en 2001 aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue condenado a 224 años de prisión por el secuestro y tortura de 3 mujeres jóvenes, incluidas Cynthia y Karen. Jessica Ruiz, la hija de David, también fue juzgada por cargos de secuestro y finalmente condenada a 2 años y medio de prisión. Cynthia, a pesar de su valiente escape, llevó consigo las cicatrices físicas y emocionales de su terrible experiencia, pero su coraje permitió poner fin a la atrocidad de David Palmer Ruiz y sus cómplices. Cuando tenía 19 años, me mudé de Chiapas a Veracruz para estar con mi novio en ese momento. Pensaba en playas de arena blanca y la zona arqueológica del Tajín, pero en cambio obtuve los pantanos, los insectos y los caminos de tierra. Fue un gran shock para el sistema. Vivíamos en el pequeño y apestoso pueblo llamado Alvarado, justo afuera de Veracruz. Era muy pequeño, solo tenía un semáforo y 4 tiendas: Bodega Aurrerá, La Tiendita, Farmacias Guadalajara y Tacos El Paisa. De todos modos, conseguí un trabajo en el ahora extinto restaurante en el centro del pueblo, al lado de la tienda de comestibles, así que todo el mundo comía allí. Después de unos 3 meses trabajando allí, entré un día para comenzar mi turno cuando el gerente me llevó a su oficina. Extendidas sobre su escritorio había unas 30 o 40 cartas abiertas, todas dirigidas a mano a mí. ¿Conoces a esta persona?, me preguntó el gerente. Yo dije que no y él me dijo que leyera una, así que lo hice.
Dentro había 2 cartas escritas a mano y un recorte de revista de una mujer con cabello rubio largo, igual que yo. Mientras el gerente me observaba con atención, leí la carta y salté mucho de un lado a otro en confusión, tratando desesperadamente de entender por qué estaba en la oficina del gerente. Por lo que leí, en su mayoría era alguien imaginando cómo sería pasar tiempo conmigo, y muchas de las cosas eran de naturaleza sexual. Había descripciones y comentarios sobre mi cabello, lavándolo, oliéndolo y algo sobre la luz de la luna. Mi primer pensamiento fue, ¿me están despidiendo? Pero entonces mi gerente dijo, ¿conoces a Marcio Elrod? Yo dije que sí, creo que sí. Era un tipo alto y flaco con lentes gruesos y cabello rubio oscuro y crespo. Un cliente habitual que venía un par de veces por semana a comprar Coca-Cola Light y medicamentos para su mamá. Tenía unos 20 y pico de años y obviamente tenía problemas sociales o mentales. En raras ocasiones hacía pequeñas conversaciones mientras yo registraba alguna soda. 1 o 2 veces se quedaba en mi caja registradora o me miraba fijamente, pero pensé que solo estaba tratando de ajustar sus ojos o tenía malas señales sociales. Era inofensivo en comparación con algunas de las otras personas que había conocido en Veracruz, así que no le presté atención hasta ese día en la oficina del VIPS. Sabía que él había escrito las cartas debido a un extraño encuentro 2 semanas antes. Mientras trabajaba, se acercó por detrás y acarició mi cabello. Tuve que quitarlo de sus manos y se disculpó. Fue extraño, pero no pasó nada grave, así que volví a trabajar. Después de contarle esto a mi gerente, me informó que el cliente iba a ser expulsado de la tienda y que a mí me mandaban a casa mientras resolvían los detalles. No tenía ni idea de lo que eso significaba, así que confundida, salí de la tienda y conduje a casa. 2 horas después de haber llegado a casa del trabajo, llamaron a mi puerta. Miré por la ventana y no podía creer lo que veían mis ojos. Vi a hombres con equipo táctico y grandes armas. 2 hombres vestidos con trajes y varios policías uniformados en lo que parecía ser cámara lenta en ese momento. Abrí la puerta. Una oficial sostenía unas cartas extrañamente familiares. ¿Podemos entrar y hablar contigo sobre estas? Al darme cuenta de que todo el pueblo había leído las cartas, quise desmayarme. Ni siquiera conozco al tipo. Nos sentamos en mi sofá y ella comenzó a hablar. La oficial mencionó haber recibido las cartas de VIPS e intentaba emitir un aviso de prohibición. Los oficiales lo confrontaron en su residencia e intentaron hacer cumplir la orden de prohibición de la tienda de discos. Aparentemente, él no estaba contento con esto. Insistió durante más de 45 minutos en que todo esto era un gran error y que yo quería hablar con él. Estaba tan combativo y persistente que decidieron perseguir cargos por acoso, y escuchar eso me tomó completamente por sorpresa. Continuó. Necesitas saber que Marcio mató y desmembró parcialmente a su madre cuando tenía 12 años. Fue liberado de una instalación psiquiátrica juvenil hace menos de 4 años. Encontramos materiales perturbadores en su casa. Creemos que te ha estado acosando. Mi mente seguía divagando y entonces lo entendí. La Coca-Cola Light era la bebida favorita de mi mamá. Marcio fue arrestado al día siguiente por acoso después de que lo encontraron en el estacionamiento de VIPS, pero la última noticia oficial fue que volvió al hospital psiquiátrico, al menos temporalmente. No tuve la oportunidad de leer las cartas completas antes de que fueran ingresadas en alguna bóveda de evidencia, ni me explicaron qué encontraron en su casa, así que nunca tuve el cuadro completo de lo que estaba sucediendo. Mi novio en ese momento fue un gran idiota en toda la situación, así que me mudé de regreso a Chiapas una semana después. Mi familia posee una cabaña de troncos justo afuera de un pueblo llamado Pueblo Viejo en Chiapas, México. Es un poco como un legado familiar del que nos resistimos a deshacernos, ya que es de donde nuestra familia se origina. Y creo que otra razón por la que no la hemos vendido es que hay una historia muy interesante adjunta a este lugar. Bueno, interesante para el observador neutral, pero debe haber sido bastante aterrador para mi abuela, quien fue la que realmente vivió esa experiencia. Es el verano de 1998, 2 años antes de que yo naciera, y mi abuela está en la cabaña sola. Mi abuelo falleció antes de que yo naciera, pero casi todos los veranos estaban juntos. Mis abuelos iban a esa cabaña y simplemente pasaban 2 semanas sin nadie más que las ardillas como compañía. Después de que mi abuelo falleció, ella continuó con la tradición como una forma de lidiar con el duelo.
Y así es como se encontró allí sola en junio o julio de 1998. Ahora, ella no tenía televisión allí, pero tenía una vieja radio en la que solía escuchar sus viejas obras de radio en alguna estación ya desaparecida. La estación, como la mayoría de las demás, solía hacer pequeños cortes para los boletines de noticias, y un día escucha acerca de unas bombas que habían estallado en Georgia y Alabama. La policía tenía un sospechoso al que querían interrogar, pero se escapó y posiblemente se estaba escondiendo en las colinas de su estado natal, Chiapas. El tipo de las noticias luego da una breve descripción del sospechoso, que era, no sé, de estatura media, cabello oscuro, ojos claros y dice que el nombre del tipo es Ernesto Rubertino. Mi abuela solía decir que el nombre se le quedó en la cabeza principalmente por la canción navideña sobre el reno, y se encontró tarareando la canción, aunque es mala suerte en medio del verano. De todos modos, pasan unas horas, el sol se pone y mi abuela está simplemente relajándose en la cabaña, haciendo lo que hacen las abuelas. Entonces, de repente, alguien llama a la puerta. Mi abuela no esperaba a nadie, y los únicos vecinos que tenía estaban como a unos 2 kilómetros de distancia, así que con comprensible aprensión, se levanta y camina hacia la puerta principal de la cabaña. Al abrirla, ve a un tipo de estatura media, usando una gorra de béisbol con ojos claros y bigote oscuro. Mi abuela, siendo el alma amable que era, le desea buenas noches y le pregunta qué puede hacer por él. «Buenas noches, señora», dice él. «Lamento molestarla, pero necesito pedirle un pequeño favor». Continúa pidiéndole a mi abuela si tiene algo de comida que pueda darle. Su historia era que también tenía una cabaña en la zona y había venido a visitar su propiedad solo porque salió después del trabajo y olvidó comprar alimentos para su cabaña. Terminó sin comida para la noche. La forma en que mi abuela lo cuenta es que el tipo fue tan malditamente educado con ella, que simplemente por instinto lo invitó a entrar sin realmente pensarlo mucho. Por lo general, mantenía su despensa surtida con todo tipo de alimentos secos y enlatados, así que siempre tenía algo que compartir, y ella dice que llenó la mochila de este tipo con carne seca y duraznos. Cuando lo mira y se detiene, dice: «No he captado tu nombre». A mi abuela le dijo: «Mi nombre es Benito, señora». «Benito», repitió ella. «¿Benito qué?» «Ruberto», respondió el tipo. «Ruberto», dijo mi abuela, que ese nombre sonaba a alarmas en su mente. No era exactamente Rubertino, pero estaba muy cerca, lo suficiente como para que sintiera una mala sensación en el fondo de su estómago. Teniendo en cuenta que esto fue mucho antes de los teléfonos celulares y que la cabaña ni siquiera tenía conexión telefónica, la forma más efectiva de comunicación externa que tenía mi abuela era una maldita pistola de bengalas. Y si su situación era tan mala como pensaba, una pistola de bengalas no iba a ser suficiente. Así que, en su lugar, mi abuela jugó a lo largo. Sabía que si simplemente se hacía la tonta, le daba algo de comida y lo dejaba seguir su camino, podía conducir al pueblo a primera hora de la mañana y contarle a la policía quién había pasado por la cabaña. Pero luego, cuando estaba a punto de pedirle educadamente que se fuera, él dice algo así como: «En realidad, tengo un pequeño favor que pedir. ¿Tienes algún lugar donde pueda descansar la cabeza esta noche?» Mi abuela siempre dijo que hubo como un momento de impasse, donde ella miró a Benito, vio la desesperación salvaje en sus ojos y trató lo mejor que pudo de mantener la calma mientras decía: «Lo siento, simplemente no tengo espacio para ceder». Entonces Benito mete la mano en su chaqueta, saca una pistola y dice algo así como: «Lo siento, esperaba que no dijeras eso». Luego señala la pistola y dice: «No me hagas usar esto». Y para aquellos de ustedes que no lo hayan descubierto aún, el tipo en su puerta no era Benito Ruberto ni el nombre falso que le había dado. El hombre en su cabaña era Ernesto Rubertino, el mismo terrorista de los Juegos Olímpicos. Mi abuela dijo que fue una de las experiencias más aterradoras de su vida, pero no por las razones que podrías pensar. Verás, ella decía que nunca tuvo miedo de morir. Tenía unos 75 años en ese momento, y creo que había resuelto las cosas con Dios mucho antes. En cambio, ella dijo que lo aterrador fue lo extrañamente normal que era este tipo. Incluso después de que se quitó la máscara metafórica, el tipo siguió siendo educado y cordial con mi abuela e incluso se ofreció a ayudar con las tareas y cosas así por la mañana. Obviamente,
Ella le dijo que era más que capaz de cuidarse a sí misma y definitivamente no quería que la AFI pensara que estaba de acuerdo con que se quedara allí esa noche. Pero aún así, no era nada parecido al maníaco desquiciado que ella había imaginado después de escuchar el informe de noticias. Mi abuela solía decir que la única vez que realmente dio una pista de quién era o qué había hecho fue cuando dijeron la gracia antes de cenar. Nunca podía recordar exactamente qué dijo, solo que era algo sobre cómo los justos prevalecerán. Este era un tipo que acababa de intentar matar literalmente a cientos de personas en una serie de horribles ataques con bombas, así que puedo entender por qué escucharlo básicamente, refiriéndose a sí mismo como justo realmente la asustó. Oye, me asusta solo pensar en tener que cenar con él, no creo que podría dar un bocado. Así que puede que no te sorprenda escuchar que mi abuela apenas tocó su comida. Tampoco durmió mucho esa noche. Tomó la cama mientras que Ernesto aparentemente tomó el suelo y todo el tiempo esperaba escuchar de repente las aspas de un helicóptero cuando un foco montado en el chopper iluminara la casa como si fuera Broadway. Pero no. Ningún tipo de la AFI apareció y ella dice que finalmente se quedó dormida porque de repente era de día afuera y Ernesto no estaba por ningún lado. Dijo que estaba tan exhausta por toda esa experiencia que por un segundo anduvo por la cabaña como pensando, ¿soñé eso? Y luego encuentra una nota en la encimera, una escrita a lápiz que simplemente decía, gracias, que Dios la bendiga, y ella supo que realmente había sucedido. Sé que esta no es tu típica historia de miedo porque a pesar de tener que compartir su cabaña con un monstruo verificado, no creo que mi abuela estuviera en peligro real. Tal vez si tratara de llamar a la policía o algo así, tal vez si lo provocara, entonces tal vez realmente la lastimaría. Pero ella era mayor, no era una amenaza real para él, y él sabía muy bien que la cabaña no tenía línea telefónica ni nada parecido, o no habría aparecido allí en primer lugar. Ella misma incluso lo dijo, no tenía miedo de morir y simplemente sabía que él no estaba a punto de lastimarla. Pero como a ella, lo que me asusta a mí y a mi hermana sobre el encuentro cercano de mi abuela, es lo normal que parecía el tipo. Nos gusta imaginar que los terroristas y personas como ellos son estos monstruos viles y malvados sin alma, que simplemente se pudren en su propio odio todo el día. Tal vez eso sea cierto para algunos de ellos, pero la idea de que los más malvados de nosotros son como nosotros, eso es lo que realmente me asusta. Crecí en este pueblo pequeño en México, y en los 18 años que viví allí solo ocurrieron dos cosas significativas. La primera, y quizás la mejor, es que nací. Sé que todos ustedes son muy bienvenidos. Pero la segunda, y tal vez la peor cosa que haya sucedido en nuestro pueblo, fue cuando Kevin Mendoza incendió su garaje. O más bien, tal vez lo que Kevin hizo constituyó lo peor que nunca le sucedió a nuestro pueblo. Y si eso no tiene sentido, aguántame un momento. Todo quedará claro en el transcurso de los próximos párrafos. Así que era una noche de domingo y estaba en mi primer año de secundaria en ese momento, así que aún estaba en esa edad en la que yo y mis amigos salíamos en nuestras bicicletas por la tarde, ya saben. Diversión pura y sana. Estábamos andando cuando vimos a otro chico de nuestra clase andando por la calle a toda velocidad. Nos detuvimos para saludar y entre jadeos el chico nos dijo, «Dios mío, chicos, el garaje de los Mendoza está en llamas, vengan a ver». Entonces nos lanzamos calle abajo a toda velocidad, siguiendo al chico de nuestra clase hasta que nos encontramos con este infernal furioso que solía ser el garaje de la familia Mendoza. Pero justo cuando llegamos allí, inmediatamente nos dijeron que nos mantuviéramos alejados por los policías y bomberos en la escena. Pensamos que ya estábamos a una distancia segura, así que estábamos un poco confundidos, pero hicimos lo que nos dijeron. Solo entonces empezamos a escuchar todos estos estallidos y golpes que venían del garaje, y los bomberos que intentaban apagar las llamas de repente salieron corriendo a refugiarse. No tenía idea de qué estaba causando esos pequeños estallidos, pero si estaba asustando a los policías y bomberos, entonces pensé que yo también debería estar asustado. De hecho, pensé que la casa de los Mendoza iba a explotar o algo así. Y así lo pensaron mis amigos y no tuvimos problema en salir de allí rápidamente, montarnos en nuestras bicicletas y contarles a nuestros padres al llegar a casa. A la mañana siguiente, en la escuela, todos los niños estaban hablando del incendio, principalmente porque Kevin Mendoza no había aparecido en ninguna de sus clases. Algunos niños estaban difundiendo rumores diciendo que habían visto a los paramédicos
cargándolo en una ambulancia, y que estaba tan gravemente quemado que solo era un montón de cenizas humeantes. Otros decían que él y sus padres se habían ido a vivir con parientes ya que el incendio había dejado su casa prácticamente inhabitable, lo cual es la historia que yo creía porque pensé que habría confirmación real si alguien hubiera muerto. Pero entonces, a la mañana siguiente hubo confirmación. Los informes de noticias decían que los bomberos habían recuperado un cuerpo del garaje incendiado, mientras que los miembros sobrevivientes de la familia se quedaban con parientes y habían pedido a los medios que les dieran espacio. Entonces el martes supimos que alguien había muerto, pero no teníamos idea exactamente quién. Los Mendoza tenían 3 generaciones viviendo en esa casa, y Kevin era uno de los 4 hijos. Comenzaron a surgir muchos más rumores y fue solo al día siguiente, cuando nuestro director de la escuela nos llamó a todos para una asamblea especial, que realmente obtuvimos respuestas concretas. Recuerdo a toda la escuela entrando al gimnasio donde el sheriff del condado y un puñado de diputados estaban todos parados frente a las gradas, cada uno con una expresión muy seria en sus rostros. Una vez que estábamos todos sentados, el director abrió diciendo que el sheriff del condado tenía algo importante que decirnos, y cuando se adelantó y se quitó el sombrero, juro que se podría haber escuchado caer un alfiler. Sabíamos que iba a hacer algo sobre la familia Mendoza, pero exactamente qué era habría jurado que nunca lo hubiera adivinado en 1.000.000 de años. No voy a pretender que puedo recordar lo que dijo palabra por palabra. Todo esto sucedió hace casi 20 años, pero esta es básicamente la idea, chicos. Todos han oído hablar del incendio en la casa de los Mendoza, y estoy seguro de que todos han oído hablar de la trágica pérdida de vidas. Bueno, lamento tener que ser el que les diga esto, pero su compañero de clase Kevin fue quien falleció. Hubo una especie de jadeo colectivo en el gimnasio y el sheriff pausó por un segundo antes de continuar. Todavía estamos tratando de averiguar cómo comenzó el incendio, así que invitamos a cualquiera que tenga alguna información sobre Kevin a que se presente. No tienen que hacerlo ahora. Pueden llamar a mi oficina cuando quieran, y podemos tener una conversación más discreta. Por favor, si tienen algo que contarnos sobre algún comportamiento extraño o inusual de Kevin en los días previos al incendio, les ruego que se presenten. Esa fue la primera pista que tuvimos de que algo estaba realmente mal. Supongo que querían manejar todo con guantes de seda, y puedo entender completamente por qué podrían querer protegernos de lo que ya sabían. La reacción inicial fue de total shock y dolor. Los niños estaban horrorizados de que uno de los suyos hubiera muerto de esa manera tan horrible. Pero si los policías nos hubieran contado lo que realmente encontraron allí dentro, no creo que la gente hubiera estado tan triste, más bien enojada. Tomó 2 días más para que la verdad saliera a la luz y para ese momento, el pueblo había decidido delegar la responsabilidad a nuestros padres. Hubo una reunión del pueblo. Recuerdo eso porque mis padres me pidieron que hiciera mis tareas antes de que regresaran, y todo lo que hicieron fue jugar Tetris durante como 2 horas cuando llegaron a casa. Pensé que estarían enojados de que ni siquiera había hecho una mella en ninguna de las cosas que tenía que hacer, pero no estaban enojados. Tenían estas expresiones extrañas, tristes pero intensas en sus rostros, exactamente las mismas que tenían cuando mi abuelo murió repentinamente. Me sentaron en la sala de televisión y me preguntaron cuánto conocía a Kevin. Les digo que no mucho, que tenía clases de español con él, pero que nunca hablábamos. Luego comenzaron a hacerme un montón de otras preguntas, si Kevin se enojaba conmigo, si me gustaba, cosas así. Al final, les dije directamente que era obvio que sabían algo sobre Kevin, y que preferiría que me lo dijeran a mí, que si era él quien se había quitado la vida o algo así, porque yo era lo suficientemente grande como para manejar la verdad. Resulta que no era lo suficientemente grande como para manejar la verdad. Kevin no se había quitado la vida, se había volado accidentalmente tratando de hacer una bomba. Aparentemente, quería probar su método haciendo un modelo de prueba, pero mientras lo estaba armando de alguna manera lo detonó y hizo suficiente ruido como para matarlo antes de prenderle fuego a su garaje. Al principio parecía que podría haber sido solo un piromaníaco, ya sabes, como un piromaníaco, y estaba jugando con algún acelerante o algo así. Por eso tomó unos días para que los policías estuvieran seguros de lo que había sucedido. Tuvieron que revisar el garaje quemado y revisar las cosas de Kevin para tratar de entender por qué lo hizo. Los policías encontraron entonces un diario que Kevin había estado escribiendo, uno donde básicamente había planeado su plan para construir una bomba,
y ponerla bajo la iglesia un domingo por la mañana mientras estaba llena de familias. Los policías no dirían exactamente de qué consistía el resto del diario, solo que era lectura altamente perturbadora y que había varias referencias a la masacre de Columbine del año anterior. Mamá estaba llorando al final de la charla y papá estaba más conmocionado de lo que lo había visto jamás. Ese chico quería matar a casi todo el pueblo, y déjenme decirles que si hubiera atacado a la iglesia alrededor del próximo servicio del Día de los Veteranos, habría matado al 90% de las personas en nuestro pueblo en una sola explosión ardiente. Y lo más consciente que obtuve de una explicación fue que el chico quería lastimar a la gente o que no estaba bien. Realmente nadie acosaba al chico o le daba problemas. Solo estaba loco, supongo. Pero también agradezco a Dios que no fuera más inteligente y que no le gustara investigar un poco más o tener un poco más de cuidado, porque si lo hubiera hecho, podría haber borrado nuestro pueblo entero del mapa. En el este de Veracruz, mi padre fue jefe de policía durante 32 años, y yo seguí sus pasos en la aplicación de la ley. Una vez que se retiró, fui ascendido a jefe de policía. Nuestra ciudad es muy unida y es uno de esos lugares donde todos se conocen entre sí. A lo largo de los años, he respondido a una buena cantidad de llamadas extrañas, pero la más reciente se lleva el premio. Alrededor de las 8:30 p.m., recibí una llamada de uno de mis hombres de que había recibido una llamada de una familia de la zona que estaba preocupada por su vecina. Su vecina era una mujer mayor llamada Elena, y nadie la había visto durante los últimos 7 días. Tuve la suerte de estar muy familiarizado con ella, porque era una de las personas más amables de la ciudad. En días festivos, a menudo horneaba cosas para mi familia y las entregaba, y era prácticamente querida por todos. Cuando escuché esta inquietante noticia, no dudé en subir al auto y encontrarme con mi ayudante. He hecho una buena cantidad de controles de bienestar, así que he aprendido a estar preparado para esperar cualquier cosa. A menudo, es solo una falsa alarma de algún tipo, como alguien de vacaciones, pero otras veces podría ser mucho más perturbador. Dado el hecho de que Elena tenía 76 años, traté de prepararme lo mejor posible para lo peor. Siempre me aseguro de enviar a 2 hombres, ya que cualquier cosa puede suceder. Llegué a la casa de Elena unos 10 minutos después. El auto del suboficial estaba estacionado en el lado del camino de tierra, así que me estacioné justo detrás de él. A primera vista fue evidente por qué nos llamaron. El pasto estaba crecido, el buzón estaba lleno, y la casa se veía oscura desde el interior. Sin embargo, su Chevrolet Trailblazer azul estaba estacionado en el camino de entrada. Esto no era motivo inmediato de preocupación porque solo lo conduciría 1 o 2 veces por semana para comprar comestibles en la ciudad o, ocasionalmente, ir a un club de póker. Mientras comenzábamos a dirigirnos hacia el camino de entrada, los vecinos que llamaron salieron y hablaron con nosotros. Eran un esposo y una esposa a quienes cada uno conocíamos personalmente. Básicamente reiteraron todo lo que notamos al llegar, y les dijimos que volvieran adentro, indicando que les informaríamos una vez que lo revisáramos. Comencé golpeando la puerta varias veces, gritando, «Elena, ¿estás en casa?». Sin respuesta. Repetí esto varias veces, pero nadie respondió. Así que cada vez me preocupaba más. Sabía que Elena tenía familia al este, así que también había una posibilidad de que estuviera visitándolos. Intenté la puerta principal, pero estaba cerrada con llave, así que dejé a mi ayudante esperando en el frente mientras yo caminaba por detrás, para ver si había alguna puerta sin llave. No las había, pero una vez que estuve en el patio trasero, descubrí algo que inmediatamente levantó una bandera roja. Una de las ventanas traseras estaba rota. La ventana estaba bastante alta desde donde estaba parado, así que no pude ver bien dentro de la habitación. Intenté gritar de nuevo, «Elena, ¿estás ahí?». Sin respuesta una vez más. Saqué mi arma y volví corriendo alrededor de la casa para contarle a mi ayudante, y nos quedamos sin otra opción que forzar la entrada. Debido a los fragmentos de vidrio a lo largo del alféizar de la ventana, optamos por derribar la puerta principal. Después de darle unos buenos golpes, cedió y entré primero con mi pistola y linterna en mano. Continué gritando por ella, pero no hubo respuesta. Limpiamos la sala de estar, pero no había señales de ella. A medida que avanzábamos más en la casa,
Noté un olor muy fuerte y mi corazón se hundió. Entré en la cocina donde el olor era más fuerte, y lo que encontré trajo un poco de alivio. Había una olla de cocción lenta en el fregadero con pollo crudo que definitivamente había estado afuera durante un tiempo. Me atraganté mientras me alejaba de ella, y continuamos buscando en la casa. Hasta ese momento, nada parecía fuera de lugar hasta que llegamos a la habitación con la ventana rota. La puerta estaba cerrada con llave, así que no tuvimos otra opción que derribarla también. Cuando intentamos abrir la puerta, no se movía. En su lugar, la puerta misma se hundió en el medio, pero aún no se abría. Finalmente llegamos al punto en el que estábamos arrojando nuestros cuerpos contra la puerta al mismo tiempo, y después de varios intentos más, la puerta finalmente se abrió, seguida instantáneamente por un fuerte estruendo al otro lado. Lo que vi cuando entré parecía sacado de una película de terror. Estaba mirando una habitación completamente saqueada. La cama estaba volteada, la ropa estaba por todo el suelo y un enorme estante de libros estaba volteado, lo que debe haber estado bloqueando la puerta cuando intentamos entrar. Estábamos mirando una escena del crimen. Observé detenidamente todo en la habitación para tratar de averiguar qué había pasado, pero solo pude llegar a una conclusión espeluznante. Parecía que el estante de libros se había empujado frente a la puerta de la habitación para formar una barricada, pero aparte de eso, solo podía adivinar. Terminamos de buscar en el resto de la casa, pero no había señales de Elena ni de nada más. Llamé a los forenses y los hice venir de inmediato, pero toda la casa estaba limpia. No había huellas dactilares excepto las de Elena. Todas las puertas que conducían fuera de la casa estaban cerradas con llave, así que era evidente que alguien había entrado por la ventana, donde Elena de alguna manera logró hacer eso ella misma, y salió por la ventana en pánico. De cualquier manera, definitivamente sucedió algo en su casa, pero ninguno de nosotros sabe qué. No puedo imaginar que alguien alguna vez haya tenido un problema con Elena, dado que ha sido una de las personas más amables y atentas que esta ciudad haya tenido. No hemos recibido ninguna pista, y su familia quedó sorprendida al escuchar la noticia. Aunque las cosas no pintan bien, todavía estoy tratando de mantener la esperanza. Quizás escuchemos de ella pronto y descubriremos qué pasó. Pero mientras tanto, solo espero que haya escapado de lo que sea que haya sido. Así que antes de que todo esto sucediera, fui a Burger King en la ciudad más cercana a nosotros, que está a unos 20 minutos de distancia. Después de eso, decidí ir a casa de mi abuela en lugar de ir directamente a casa. Para ponerlo en contexto, ella vive al final de un largo camino de tierra al que hay que desviarse por un camino de tierra de medio kilómetro, solo para llegar a su casa. Llegué allí alrededor de las 9 p.m., y entré a visitar a mi abuela y a mi hermano que vive con ella. Había estado haciendo esto con frecuencia desde que mi abuelo falleció, así que al menos podía hacerle compañía. Mi hermano y yo sacamos al perro de mi abuela a hacer pipí alrededor de las 10:30 p.m., y simplemente nos sentamos afuera escuchando música y hablando por un rato. En ese momento estaba empezando a tener frío porque, después de todo, esto era el este de Yucatán, así que no estaba acostumbrado a que la temperatura bajara hasta los 5 grados por la noche, así que estaba listo para entrar. De repente, noté algo moviéndose en el rabillo del ojo cerca del gran cobertizo de metal que está a unos cientos de metros de la casa. Sin embargo, no le presté mucha atención porque no es raro que los ciervos o los mapaches husmeen por el patio. Y además, el perro de mi abuela no estaba ladrando, así que pensé que podría haber sido solo una ilusión óptica. Finalmente volvimos adentro y mi abuela se fue a dormir alrededor de las 11 p.m., así que mi hermano y yo nos quedamos despiertos y jugamos videojuegos por un rato. Alrededor de las 2:30 a.m., estaba muy cansado y listo para irme a casa, así que le pedí a mi hermano que me acompañara hasta la puerta y se asegurara de que llegara a mi auto, porque siempre soy muy paranoico, especialmente por la noche. Él bromeó y dijo que apagaría la luz y me cerraría la puerta con llave. Y me asusté y le rogué que me acompañara al auto, a lo que finalmente accedió. Me subí a mi auto e inmediatamente cerré las puertas, y vi las luces del porche apagarse mientras conducía de regreso por el camino de tierra. Llegué a casa en 10 minutos y me preparé un poco de helado antes de sentarme y ponerme YouTube. Otros 15 minutos pasaron cuando recibí una llamada de FaceTime de mi hermano, a la que respondí casi de inmediato.
Pude notar que estaba asustado por algo, pero no dijo nada de inmediato, así que le pregunté qué pasaba. Lo siguiente es mi mejor intento de parafrasear lo que me dijo mi hermano. Dijo que después de que me fui, volvió a salir afuera para escuchar música y sentarse en el porche. Tenía la música de su teléfono bastante alta, lo que normalmente disfrazaría cualquier ruido de animales que viniera de los bosques cercanos. Después de unos minutos escuchando música, dijo que escuchó lo que pensó que eran sonidos de metal golpeando. Así que pausó rápidamente la música y escuchó para ver si podía escuchar el sonido nuevamente. Se levantó y miró hacia el cobertizo de botes, que está al lado del cobertizo a unos cientos de metros de donde estaba parado. Dijo que vio una luz tenue brillando alrededor del cobertizo de botes, pero luego se apagó rápidamente. En este punto estaba asustado, así que volvió rápidamente adentro de la casa y cerró la puerta con llave. Dijo que corrió a su habitación en la parte trasera de la casa, sin pensar en despertar a nuestra abuela, y agarró su revólver. Rápidamente volvió afuera y vio la luz de la linterna moverse y luego apagarse rápidamente tan pronto como la notó. Caminó hasta el borde del porche de concreto y miró hacia el cobertizo de botes con el revólver a su lado. Lo único que iluminaba el cobertizo de botes era la débil luz que venía de la casa. Dijo que intentó reunir la voz más intimidante que pudo y dijo: ¿Quién diablos está ahí?, una y otra vez. Dijo que casi se orina en los pantalones cuando una figura alta y delgada emergió lentamente del cobertizo de botes con una linterna en la mano. Aunque mi hermano no pudo ver características distintivas sobre la persona, definitivamente pudo decir que era un hombre mayor y que no era nadie que conociéramos. Especialmente no alguien que debería estar en nuestro cobertizo de botes a las 3 a.m. Levantó el revólver para apuntar al hombre y volvió a gritar: ¿Quién diablos eres tú? El hombre seguía en silencio y comenzó a caminar lentamente hacia él. Mi hermano retrocedió el martillo del revólver y dio una última advertencia verbal al hombre: Te juro que te dispararé. ¿Quién eres tú y por qué estás aquí? El hombre levantó rápidamente las manos y dijo: Espera, cálmate, hombre, con una voz espeluznante mientras seguía caminando hacia mi hermano. Mi hermano disparó un solo tiro justo encima de la cabeza del hombre, a lo que finalmente tomó como su señal de que mi hermano iba en serio. El hombre salió apresuradamente a pie de regreso por el camino de entrada, y mi hermano gritó: La próxima vez no fallaré. Mi hermano luego corrió rápidamente adentro para despertar a mi abuela, que milagrosamente había dormido durante toda la conmoción. Ella no parecía lo suficientemente preocupada como para llamar realmente a la policía, pero por supuesto, después de escuchar todo esto, lo único en lo que podía pensar era cuáles eran las verdaderas intenciones de ese hombre. ¿Era solo un drogadicto husmeando para robar algunas herramientas por dinero? ¿O eran sus intenciones mucho más siniestras? Otra pregunta que me atormenta sobre toda la situación es cuántas veces ha sucedido esto después de que mi abuela y mi hermano se fueron a la cama y simplemente no lo sabíamos, y nos estaba observando toda la noche. Luego pensé en lo que podría haber pasado si mi hermano realmente hubiera apagado las luces y cerrado las puertas detrás de mí cuando me fui. Lo que estoy a punto de contarte es el secreto más oscuro que conozco. Soy de un pequeño pueblo en el medio oeste, y en ese pueblo hay una linda capilla. En la parte trasera de esa linda capilla hay un pequeño memorial para una familia de 4 personas asesinadas por transientes misteriosos, que nunca fueron atrapados. Estaban todos en casa una noche cuando el cielo irrumpió, y luego mató a toda la familia mientras dormían. Mamá, papá, hijo e hija, todos muertos en solo unos minutos uno tras otro. Como probablemente puedas imaginar, los asesinatos devastaron absolutamente a nuestro pequeño pueblo. Yo solo estaba en la escuela primaria cuando sucedió, pero aún recuerdo la vigilia, el funeral y la ceremonia que rodeó la revelación del memorial de la capilla. Fue una tragedia completamente aleatoria y evitable, un acto de malicia perpetrado contra nosotros por algún mal externo y sombrío. Solo que eso no es lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió es como un secreto a voces, algo que todos sabemos pero que nadie dice en voz alta. Es como si fuera así porque necesitamos proteger nuestra comunidad, al menos eso me dijeron, pero no estoy seguro de cómo mentir al respecto realmente nos ayuda. Es solo un barniz, una fachada falsa de tranquilidad de pueblo pequeño. ¿Cuál es el punto de pretender que somos un pueblo tranquilo y feliz cuando la realidad está muy lejos de eso?
Bueno, supongo que te he tenido esperando bastante, así que simplemente iré al grano. En la noche en cuestión, la familia cenó, miró algo de televisión, y en algún momento después de las 9 p.m., los padres acostaron a sus hijos. El papá solía quedarse despierto con un vaso de whisky después de que mamá y los niños se fueran a la cama. Miraría los resúmenes de fútbol o béisbol, vería algunos programas nocturnos, ya sabes, cosas típicas de papá. Pero esa noche nunca se levantó del sofá. La historia oficial fue que la familia fue asesinada mientras dormían, y técnicamente eso es cierto. Pero siempre se presenta como si todos estuvieran durmiendo pacíficamente en sus camas cuando los mataron. Pero eso no es verdad. Unas horas antes de ser asesinados, la familia había cenado. No sé exactamente qué comieron, pollo con salsa de tomate o lo que sea, pero sé que comieron de postre porque ese día la hija de 9 años de la familia les había hecho a todos un poco de gelatina de fresa con crema. De la forma en que lo imagino, probablemente no fue el mejor postre que hayan tenido. Si mi hijo mostrara un interés por cocinar, hornear, realmente cualquier cosa, fingiría entusiasmo y limpiaría mi plato. ¿A quién le importa si la proporción de polvo a leche estaba un poco desequilibrada, o si usaron un montón de azúcar extra cuando ya había mucho en ella? Solo que la razón por la que sabía extraño es porque la niña de 9 años había echado un montón de níquel de máxima potencia en la mezcla de pudín. No sé exactamente cuánto puso allí ni cuánto comieron los padres y el hermano, pero fue suficiente para dejarlos prácticamente inconscientes para que la hija pudiera poner en marcha su pequeño plan. Verás, la razón por la que nunca atraparon al misterioso vagabundo asesino que eligió irrumpir y matar al azar a la familia es porque nunca existió. Después de que su familia estuviera completamente inconsciente, la niña pequeña fue a la cocina y sacó un gran cuchillo de un cajón o un bloque. Luego entró en la sala de televisión donde su papá estaba dormido en el sofá y le cortó la garganta. Por lo que me contaron, le cortó la garganta tan profunda y ancha que no pudo gritar. Todo lo que pudo hacer fue llevar las manos a la herida y preguntarse por qué, pero habría muerto en cuestión de minutos después de eso. Luego subió las escaleras y hizo lo mismo con su madre y su hermano. Simplemente los abrió en sus camas. Todo esto sucedió en una noche de viernes, por cierto. Y nadie sospechó siquiera que algo había sucedido hasta el domingo por la mañana, cuando la familia no se presentó a la iglesia. Pero incluso entonces, podrían tener sus razones para no asistir. Podrían haber estado fuera de la ciudad visitando a la familia, tal vez unas vacaciones espontáneas. Además, este es el tipo de pueblo donde todos conocen los negocios de los demás, pero también saben lo suficiente como para no meterse en los negocios de los demás, si eso tiene algún sentido. El punto es que nadie visitó la casa de esta familia hasta el lunes por la tarde, como 50 y pico de horas después de que ocurrieran los asesinatos. Los niños no habían ido a la escuela, los padres no habían ido a sus trabajos y, según entiendo, los policías básicamente pasaron la mañana reconstruyendo lo sucedido hasta que se dieron cuenta de que toda la familia estaba desaparecida. Obviamente el primer lugar para revisar era la casa misma, así que un par de diputados del sheriff se acercaron a ver cómo estaban. Lo que encontraron está bastante disputado entre los residentes de nuestro pueblo, y dependiendo de con quién hables al respecto, sucedió una de 3 cosas. La primera posibilidad es que la hija de 9 años se quitó la vida después de darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Después de eso, todo el asunto se encubrió solo para evitar toda la dolorosa atención mediática que un caso así podría recibir. Esa es la explicación más simple, y sé que la navaja de Occam nos dice que esa es la que deberíamos creer, pero no es lo que creo que sucedió. Entiendo por qué la gente podría querer encubrirlo. Que algo terrible como eso se diera a conocer en las noticias destrozaría a un pueblo pequeño como el nuestro. Pero los crímenes terribles como ese suceden mucho más de lo que nos gustaría reconocer, y las noticias siempre salen a la luz. Entonces, ¿qué fue tan terrible acerca de esos asesinatos, aún peor de lo que ya eran, que hizo que la gente realmente guardara silencio al respecto? Quiero decir, incluso peor que los crímenes ya eran, ¿qué hizo que la gente realmente guardara silencio al respecto? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, supongo que me he extendido bastante sobre lo que realmente sucedió, así que simplemente iré al grano. Las 2 teorías alternativas de lo que pudo haber sucedido son bastante inquietantes, y dependiendo de a quién le preguntes, una de ellas es lo que realmente sucedió. La primera teoría alternativa es que,
Cuando los policías entraron, la niña hizo como si fuera la única sobreviviente y engañó a los policías para que se acercaran a ella. Luego intentó atacarlos. Los policías intentaron detenerla de manera segura, pero ella tenía el mismo cuchillo que había usado para matar a sus padres y, en el caos, uno de ellos simplemente la disparó. Definitivamente, es la teoría menos inflamatoria de las dos, pero no es la que más sentido me hace. Compro un novato ansioso por disparar que simplemente vio el cuchillo y optó por la autodefensa, pero no puedo creer que no pudieran contener a una niña de 9 años. En serio, no conozco a nadie que promueva esa teoría que estuviera en cualquier lugar cerca de la casa de la familia para poder escuchar algún disparo. Y novato con gatillo fácil o no, me rehúso a creer que no llamarían a los servicios de emergencia después de haberle disparado a una niña de 9 años. Una vez que los paramédicos del condado están involucrados, la posibilidad de encubrimiento se ha ido para siempre porque hay un montón de papeleo involucrado. Y luego está la segunda teoría alternativa, la que no implica disparos, la que involucra un horror aún mayor. Según algunos, la niña de 9 años murió después de intentar comer el cuerpo de su padre muerto. Murió porque intentar comer a su propio papá la enfermó, lo suficientemente enferma como para no poder retener nada, ni siquiera agua. No soy médico, así que no puedo decir exactamente cómo eso la habría matado. Tal vez deshidratación, pero para cuando el policía derribó la puerta trasera de la casa de la familia el lunes por la tarde, la niña estaba muerta, tendida en un charco de su propio vómito y heces líquidas. Sé que es una coincidencia muy conveniente que ambos oficiales que encontraron a la familia se jubilaron y se mudaron fuera del pueblo poco después. Ahora, las únicas dos personas que conocían la verdad simplemente empacaron y se fueron sin dejar ningún medio para contactarlos. Pero al mismo tiempo, puedo entender por qué dos jóvenes policías de pueblo simplemente no pudieron manejar lo que vieron ese día. Quiero decir, si la segunda teoría alternativa realmente es creída, ver algo así sería suficiente para volver loco a cualquiera. Como puedes imaginar, esto no es algo de lo que realmente pueda hablar con muchas personas. Mis amigos de la escuela solíamos hablar sobre ello de vez en cuando, pero siempre en tonos bajos y nunca en público, donde los adultos mayores nos pudieran escuchar. Y ahora que mis padres han fallecido y vivo en otro lugar, no es como si pudiera volver al pueblo y comenzar a hacer preguntas. Simplemente levantaremos la misma muralla de silencio que vi cada vez que alguien preguntaba qué había pasado. Qué tragedia tan maldita, una pena tan grande. Espero que atrapen al tipo algún día, dirán. Entonces un día, cuando todos los que conocen la verdad estén muertos, las mentiras reconfortantes que contaron sobre sus asesinatos se convertirán en solo otra versión de la verdad. Todo ese mal que se encontró en el cuerpo de una niña de 9 años será olvidado, y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que necesita suceder.